partido se ha dividido por los partidos pequeños de cada estado. Un dato relevante que arroja la encuesta que publica esta semana el periódico El Excelsior, encuesta que estuvo a cargo de la empresa que conduce el maestro Ulises Beltrán, revela que de acuerdo con el sentir de los ciudadanos consultados, la mayor parte de ellos opina que lamentablemente los partidos políticos han privilegiado sus contenidos en los medios electrónicos para atacarse mutuamente. Y aproximadamente un 20% de los encuestados revela que en términos globales las propuestas están siendo ubicadas en un segundo plano. Es por ello los resultados de estas mediciones. A quien está criticando, el electorado lo está castigando. Sí, y volvemos al tema de la elección de tercios. Aquí los partidos están cómodos, sobre todo el PRI, sí, porque en esta elección intermedia sabemos que no hay tanta participación, no despierta tanto el interés, aunque debería ser al contrario, licenciado. O sea, si democráticamente los ciudadanos estuviéramos metidos en política, sí, estuviéramos conscientes de la democracia mexicana, yo creo que sería el primer paso. La conformación del Congreso sería importante. Aquí los partidos aprovechan de eso porque saben que no hay interés. No hay interés. Entonces hay una lucha entre sus bases y sus cúpulas territoriales y su base operativa, digamos. O sea, los partidos políticos aquí están abusando de esta bulia política del ciudadano y están moviendo sus piezas de cara a lo que sigue. Para Peña Nieto y el PRI es la mitad del sexenio, sí, y para los otros partidos es acomodar sus fuerzas precisamente para tratar de rasguñar algunos votos y algunas posiciones de cara al 2018. Este es el segundo plano que hay que analizar y estar conscientes de ello. Por ejemplo, ahorita el PRI con el Verde y con PANAL sí, tienen 251 diputados, conforman una mayoría. Si los resultados de estas mediciones electorales se confirman, sí, el PRI solamente con el Partido Verde va a lograr esta mayoría en la siguiente Cámara de Diputados, en el siguiente Congreso. ¿Qué significa esto? Pues yo creo que nos aproximamos, si los números no se equivocan, a una roqueseñal del PRI. ¿Por qué? Porque van a tener mayoría sin el PANAL, solo con el Verde, a pesar de todas las multas y a pesar aquí, de toda la campaña negra. Y imagínese usted un Congreso totalmente dominado para el partido en el poder, las reformas ya caminando, posiblemente se haga una reforma electoral después de todo esto que va a suceder, va a haber una reforma electoral, viene la implementación de las telecomunicaciones, viene la implementación de la reforma fiscal, la implementación de la energética, y esto es como una especie de blindaje político para el partido en el poder. Nos acercamos a una elección de cuartos. ¿Por qué? Porque es posible que después de esta elección es PRI, PAN, PRD y Partido Verde. Puede que en cuarto lugar de las votaciones quede el Partido Verde, pero en quinto lugar de diputados. Entonces ahí vamos a ver si los números que arrojan estas encuestas se cumplen, es muy probable que el Partido Verde quede en quinto lugar en posiciones de diputados federales. ¿Y en este contexto Morena? Morena aquí le apuesta a descarrilar al PRD en el DF. La fuerza de Morena está en Morelos y en el Distrito Federal, básicamente. El bastión del PRD que le está apostando, ahorita bien usted lo decía, por ejemplo, Morena tiene una campaña en donde no se ha desgastado, no se ha metido mucho a golpear, pero sí está posicionando a López Obrador. O sea, el capital político de Morena es López Obrador, y si López Obrador y Morena logran ganar o rasguñarle poder al PRD del DF, que ahorita hablábamos de Iztapalapa y Cuauhtémoc, se va a posicionar para tratar de ser un frente amplio de izquierda y venderles la candidatura a López Obrador. Para el 18. Para el 18. O sea, esa sería la estrategia ahorita de Morena, desgastar al PRD, que lo está logrando en alguna medida, pero el PRD no pierde su tercera posición. Insisto, va a ser uno de los beneficiarios de la campaña negativa del PAN, de la caída de la votación del PAN, de los diputados del PAN, pero el PRD, digamos que va a entrar en una disputa interna, y es muy probable que ya en los últimos o los siguientes 3 años sí se fortalezca Morena, pero depende de cómo quede
de cómo logre posicionarse en Iztapalapa y en Ahora, llama la atención que justamente este martes el Senado de la República aprobó la reforma político para el gobierno del Distrito Federal. Claro. Sí, que eso es otro, digamos, otra de la cereza en el pastel que le hace falta al PRI, es recuperar el Distrito Federal. Y usted sabe que ahorita se está discutiendo, Mancera es uno de los que está impulsando esto, está discutiéndose una reforma política para que desaparezcan las delegaciones y se conformen municipios o ayuntamientos. Que sean electos ahora ya alcaldes. Entonces, pero eso le va a dar un plus al propio Mancera. Claro. Eso le va a dar más aire al PRD en el DF. Claro, bueno, entre comillas, porque Mancera no pertenece al PRD. Entonces, digamos que sí fue un candidato que se alineó, o la izquierda se alineó a Mancera, pero usted recuerda que venía del apoyo de Ebrard y de López Obrador, antes de todos estos conflictos que ha habido. Ahora es muy probable que intenten posicionar la figura de Mancera como un cuadro nuevo, como un exitoso joven político que ha tenido éxito, contra la figura de López Obrador. Seguramente esa va a ser la lucha que se va a librar en el DF para frenar a Morena. Yo todavía tengo mis dudas. Habrá que ver cómo evoluciona. Habrá que ver cómo evoluciona y cómo sigue la situación económica y política en el Distrito Federal, cómo se negocia, porque digamos que esta es una prueba de fuego para el propio Mancera y sobre todo los lastres que trae ahorita Mancera es la línea 12, trae también los conflictos internos entre las corrientes, entre chuchos, bejaranistas, etcétera. Entonces Mancera ahí va a tener su propio rings de sombra, sus propios sparrings al interior del PRD. Entonces ahí es donde vamos a ver la capacidad de López Obrador y de Morena de conformarse para hacer una fuerza política, ya de cara al 2018. Pero yo tengo todavía mis dudas de respecto a cómo le vaya a Mancera en el Distrito Federal. Pues vamos a ver cómo evoluciona el proceso electoral. Justamente estamos en vísperas de que se cumpla el primer mes de la actividad de proselitismo entre partidos y candidatos. Agradezco a Leonardo Álvarez su participación en esta mesa de análisis político y a ustedes por habernos obsequiado su atención y reiterarles la invitación para encontrarnos el próximo sábado aquí en Canal 10.